Muy bien. Ok, chicos, ahora sí vamos a resolver un ejercicio de ciclo termodinámico. Hay que recordar que un ciclo termodinámico es aquel donde se unen diferentes procesos, por ejemplo, un isobárico con un isocórico, con un isotérmico, etcétera, y regresa, o sea, partes de un estado inicial, vas caminando por todos estos procesos, pero vas a regresar finalmente al mismo estado inicial. Eso se llama ciclo termodinámico. ¿Bien? ¿Qué más nos dicen? Un mol de gas ideal, ok, nos están diciendo de que tengo un mol, pero te dicen que este gas es monoatómico. Dato muy importante, ¿eh? Vamos a colocar acá. Se trata de un gas monoatómico. Y claro, la pregunta es, ¿y para qué nos sirve saber de que es un gas monoatómico? Porque eso va a permitir conocer su CB y su CP. ¿Cuánto vale el CB de un gas monoatómico? 3 medios por R. ¿Cuánto vale el Cp de un gas monoatómico? 5 medios por R. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Se somete al ciclo ABC. Ya, a este de acá. Claro, se supone que si es el ciclo ABC es porque va desde A hacia B, desde B hacia C y desde C hacia A. Ya, pero antes de comenzar a resolver el ejercicio, podemos ver algo muy interesante. Podemos ver que la gráfica se trata de presión versus temperatura. Y habíamos dicho en la clase pasada que cuando nosotros tenemos una gráfica de presión versus temperatura y vemos que tenemos una línea recta en diagonal, ¿qué tipo de proceso era? Gráfica presión versus temperatura y la línea era recta diagonal. Si tú te fijas en lo que hicimos la vez pasada, nos vamos a dar cuenta que cuando tú tienes presión versus temperatura y te sale una línea recta en diagonal, es porque el proceso era isocórico. Eso quiere decir, jóvenes, de que este proceso que está acá, el proceso de A hacia B, a ver, de A hacia B, es un proceso, a ver, vamos a ponerlo bien, de A hacia B, es un proceso isocórico. Pero también nos damos cuenta de que de B hacia C la temperatura se mantiene constante. Fíjate que en B y en C la temperatura es de 800 Kelvin. Ese proceso, ¿cómo se llamaba? Cuando la temperatura era constante. ¿Sí o no que esto se llama isotérmico? Isotérmico. Ahí está. ¿Y qué más nos podemos dar cuenta? De que también tenemos el proceso de C hacia A, de C hacia A. Pero nos damos cuenta de que en C y en A, ¿qué se mantiene constante? La presión, mira. La presión se mantiene constante, ¿correcto? ¿Y cómo se llama ese proceso? Isobárico. Isobárico. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya sabiendo los procesos, ya podemos comenzar con el ejercicio. Bien, vamos a colocar acá, en el estado, en el estado A. En el estado A nos podemos dar cuenta, fíjense en la gráfica nomás, jóvenes. En el estado A nos podemos dar cuenta que la presión, ¿vale cuánto? Justo cae en la mitad entre 2 y 1, ¿no? Justo en la mitad, vale 1,5. La presión en A vale 1,5 atmósferas. Y el ejercicio te lo dice, ¿ah? La presión en A vale 1,5 atmósferas. Ahí está, ¿ya? Pero con la gráfica ya sale ya. La temperatura en A nos damos cuenta de que justo cae entre 200 y 400. Eso quiere decir que la temperatura en A vendrá a ser 300 Kelvin. 300 Kelvin. Oye, y ahí podemos hacer ya algo interesante, ¿eh? Porque fíjate, tenemos el número de moles, tenemos la presión y tenemos la temperatura. ¿Qué podemos hacer? Presión, temperatura y número de moles y encima se trata de un gas ideal, pavo ratón, ¿verdad? Podemos hacer entonces acá el pavo ratón. La presión vale 1,5, el volumen no sé cuánto vale, el R, recuerda que la presión está en atmósferas, así que el R vale 0,082, la temperatura será 300 Kelvin y el número de moles es una mol. Bien, con eso sale el volumen. A ver, vamos a calcularlo. Sería 0,082 por 300 entre 1,5, 16,4. 16,4 litros. Perfecto. Entonces, del estado A
Ya tengo la presión, tengo la temperatura y tengo el volumen. Pasemos al estado B. En el estado en B, sabíamos de que para pasar del estado A al estado B, vamos a colocarlo acá, para pasar del estado A al estado B, el proceso, ¿cómo se llamaba? Proceso isocórico, ¿no? Ah, ya. Eso quiere decir de que este proceso es isocórico. Muy bien. Vemos que en B, ¿cuánto vale la presión? Fíjate cuánto vale la presión. Ahí está, mira. La presión en B vale aproximadamente 4, ¿no? Ahí está, 4, justo en 4 cae. Entonces la presión en B vale 4 atmósferas. ¿Cuánto valdrá la temperatura en B? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, mira, la temperatura en B, ahí está, vale 800 Kelvin. Colocamos entonces que la temperatura en B es 800 Kelvin. ¿Y cuánto valdrá el volumen en B? Fácil. Yo sé que del estado A al estado B el proceso fue isocórico. Eso quiere decir que el volumen en el estado en A y el volumen en el estado en B es el mismo. Por lo tanto, acá el volumen también vale 16,4 litros. Y mira, ya tenemos todos los datos del estado B. Presión, temperatura y volumen. Perfecto. Luego pasamos al estado C. Pero para pasar al estado en C, sabemos de que el proceso, a ver, vamos a ver de B a C, el proceso es isotérmico. Isotérmico. Ya está. Entonces colocamos aquí estado C. En el estado C vamos a ver qué características tenemos. ¿Cuánto vale la presión en el estado en C? Vale la misma que en el estado en A. Y la presión en el estado en A era de 1,5. Así que acá la presión vale 1,5 atmósferas. La temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura en el estado en C? La temperatura vale 800. Ahí está. La temperatura en C vale 800. ¿Ok? 800 Kelvin. Ya. ¿Cómo podríamos determinar el volumen en el estado C? Muy fácil. Aplicando los conceptos del proceso isotérmico. ¿Te acuerdas que en un proceso isotérmico se cumplía esta formulita? Presión por volumen es igual a constante. Ahí está. Entonces podríamos aplicar eso, ¿no? Presión en B por volumen en B es igual a presión en C por volumen en C. La presión en B vale 4, el volumen en B 16,4, la presión en C vale 1,5 y con eso ya puedo hallar el volumen en C. El volumen en C vendría a ser entonces 4 por 16,4 entre 1,5 es 43,73. 43,73 litros. Vamos a ponerle 4,7 nada más, ¿ya? 4,7 litros. ¿Bien? Y ya está. Con eso ya tengo el volumen en C. Entonces, vemos que ya tenemos también la presión, la temperatura y el volumen en el estado C. Quiero que te des cuenta de que me he tomado el tiempo para calcular presión, temperatura y volumen en los tres estados. Y eso siempre te recomiendo. Cuando tú hagas un ejercicio de ciclo termodinámico, te recomiendo que calcules las tres propiedades en cada uno de los estados. ¿Ya? Por favor, no te olvides eso. El ejercicio nos dice en la pregunta A, identificar las características de cada proceso que compone el ciclo. Bueno, ya está, ¿no? Ya sabemos que de A a B es isocórico, de B a C es isotérmico y de C a A es isobárico. Perfecto. Y también te piden dibujar el diagrama PV. Ok, vamos a dibujar entonces el diagrama PV. A ver, vamos a copiar uno de los diagramas que tengo por acá. Lo vamos a hacer... acá está bien. Voy a mover esto un poquito más acá. Y esto lo vamos a hacer más grande. Ya, yo creo que ahí está bien. Muy bien, miren. Diagrama de presión versus volumen. A ver, ¿qué características tiene el estado A? Tiene una presión de 1,5. Vamos a colocar que la presión de 1,5 es por acá. 1,5 atmósferas. Esto está en atmósferas. Y el volumen está en litros. Y te dicen que el volumen en el estado en A vale 16,4 litros. Ok, 16,4 litros. Perfecto. Entonces, esto de acá sería el estado A. Ahí está. Luego el estado B. En el estado en B tenemos que la presión vale 4 atmósferas
pero el volumen sigue siendo 16,4. Perfecto. Entonces colocamos acá, el estado B vendría a estar por acá, ¿ya? Luego, el estado en C. El estado en C, la presión vale también 1,5 atmósferas, pero el volumen vale 43,7. Ya, 43,7 será por acá. Ahí está. Eso quiere decir que el estado C estará por acá. Ya está. Bien, ahora sí, a dibujar las flechas. Sabemos que de A a B es un proceso isocórico. Isocórico significa volumen constante. Eso quiere decir que en un diagrama de presión versus volumen, la gráfica que hay de A hacia B es una línea recta. Es una línea recta vertical. ¿Por qué? Porque el volumen en A y el volumen en B es el mismo, ya que el proceso es isocórico. Bien. Luego, del estado B al estado C, sabemos que es un proceso isotérmico, pero al estar en un diagrama de presión versus volumen, sabíamos que en un diagrama de presión versus volumen, un proceso isotérmico, ¿cómo se grafica? Mediante una curva. Esto de acá, para un diagrama de presión versus volumen, vendría a ser una línea curva, que más o menos es así. Ya, ahí está. Bien, ese vendría a ser el proceso isotérmico. Y finalmente, de C hacia A es un proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante. Eso quiere decir de que de C hacia A la gráfica vendría a ser así. Ahí está, una línea recta horizontal. Bien, porque vemos que acá la presión de A y C viene a ser la misma, pues, ¿no? Proceso isobárico. Y con eso ya terminamos el diagrama de presión versus volumen. Bien, ok. Luego nos dice en la pregunta B, calcular para cada proceso el trabajo, el calor y el cambio de energía interna. ¿Ok? Entonces, en la B nos piden el trabajo, el calor y el cambio de energía interna en cada proceso. Vamos a tener que hacer proceso por proceso. El isocórico, el isotérmico y el isobárico. A ver, vamos a colocar aquí. Primero, empecemos con el isocórico. Isocórico. El isocórico iba desde el estado A hacia el estado B. ¿Y cuánto vale el trabajo en un proceso isocórico? Creo que ya lo hemos mencionado. Recuerda de que el trabajo que nosotros estamos analizando ahorita solamente es un trabajo de frontera. En otro video ya vamos a ver que existen otros tipos de trabajo, como de eje, trabajo eléctrico, etcétera, ¿ya? Pero por el momento estamos trabajando solo con trabajo de frontera, nada más, ¿ya? Y el trabajo de frontera en un proceso isocórico, ¿cuánto vale? Cero. Si no lo tenías apuntado, apúntalo ahora, ¿ya? El trabajo de frontera en un proceso isocórico vale cero. ¿Y cómo se halla el calor en un proceso isocórico? Bueno, el calor es igual al delta de U, ¿ok? ¿Y el delta de U cómo se calcula? El delta de U en cualquier proceso se calcula de esta manera. N por CB por la variación de la temperatura. Es decir, temperatura final, que en este caso la temperatura final sería la temperatura en B, menos la temperatura inicial, que vendría a ser la temperatura en A. El número de moles vale una mol, ya lo sabíamos. El CB vale 3 medios por R, ¿no? Acá estoy colocando estos datos por si acaso. Número de moles vale un mol, el CB vale 3 medios por R, ¿ya? 3 medios por R, donde el R vale 8,314 y las unidades son Joule sobre mol por Kelvin. ¿Ok? Por la temperatura en B, la temperatura en B vamos a ver cuánto vale. Ahí está, 800 menos la temperatura en A que vale 300. Ya. Sería 800 menos 300 Kelvin. Con eso se va mol, mol, Kelvin, Kelvin. Y te va a quedar en joules. A ver, ¿cuánto sería? 3 medios por 8,314 por 500 sería 6.235,5. Positivo, ¿ah? 6.235,5 joules. Ahí está. Eso quiere decir que en este proceso el sistema está que absorbe calor. ¿Bien? Y bueno, como habíamos quedado, el delta de U es igual al calor, pero lo voy a colocar acá.
delta de U vendría a ser igual a 6.235,5 joules. Ahí está. ¿Bien? Listo. Tenemos trabajo, calor y delta de U. Ya está. Que era lo que nos estaban pidiendo. Luego tenemos el proceso era isotérmico, ¿no? El siguiente proceso era isotérmico. El isotérmico iba desde el estado B hacia el estado en C, ¿ya? En un proceso isotérmico, jóvenes, ¿cómo se calcula el trabajo? La formulita es así. N por R por T por logaritmo neperiano de volumen final, que en este caso sería el volumen en C, sobre volumen inicial, que vendría a ser el volumen en B. Muy bien. Esto va a ser igual a número de moles, una mol, el R, 8,314, joules sobre mol por Kelvin, por la temperatura, ojo, la temperatura que vendría a ser la temperatura en B y la temperatura en C, que en ambos casos vale 800, ¿no? Se supone porque es un proceso isotérmico. Entonces acá la temperatura vale 800 Kelvin. Por logaritmo neperiano del volumen en C, el volumen en C, ¿cuánto vale? Aquí está, 43,7 y el volumen en B, 16,4. 43,7 entre 16,4. Vamos a ver cuánto sale esto. Bueno, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y te va a quedar en joules. 8.314 por 800 por logaritmo neperiano de 43,7 entre 16,4 sale 6.518,6. 6.518,6 joules. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos calcular acá? Ya, a ver, todo está bien, ¿no? Sí, todo está bien. Ya. Bien, ahora, ¿qué más podemos calcular acá? Podemos decir que el delta de U, ¿cuánto era el delta de U en un proceso isotérmico? Ya lo hemos visto en otro video eso, ¿ah? Recuerda que en un proceso isotérmico el delta de U vale 0. Y eso se debía a que la energía interna cambia si cambia la temperatura. Si la temperatura no cambia, como es en este caso, que es isotérmico, pues la energía interna no va a cambiar. Por eso decimos que el delta de U en un proceso isotérmico vale 0. ¿Bien? El calor, por lo tanto, ¿cuánto valdría? Si delta de U vale 0, pues el calor va a ser igual al trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque recuerda que la formulita de la primera ley nos decía que delta de U es igual a calor menos trabajo. Si el delta de U vale 0, eso quiere decir que el calor va a ser igual al trabajo. ¿Bien? Entonces colocamos acá. Calor va a ser igual al trabajo, es decir, 6.518,6 joules. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente proceso, el proceso isobárico. Listo, chicos. Continuemos entonces con el proceso isobárico. A ver, el proceso isobárico, que es el último proceso, vendría a ser desde el estado C hacia el estado A. ¿Bien? ¿Cómo se calcula el calor, por ejemplo, en un proceso isobárico? El calor viene a ser igual al delta de H. ¿Y el delta de H qué cosa es? N por Cp por diferencial de temperatura, ¿no? Donde vendría a ser temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es la temperatura A y la temperatura inicial fue la temperatura C. El número de moles, recuerda de que puedo copiar, no, vamos a hacerlo mejor así. Una mol, número de moles es una mol por el Cp. El Cp acá está, uy, se borró. A ver, el Cp fue de 5 medios por R, ¿ok? Entonces colocamos acá, sería 5 medios por R. Pero recuerda que el R vale 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Por la resta de temperaturas, que sería temperatura A, que es 300, menos temperatura C, que es 800. 300 menos 800 Kelvin. Ahí está. Vamos a ver cuánto sale eso. Sería 5 medios por 8,314 por menos 500. Sale menos 10.392,5 joules. Ahí está. Muy bien. Claro, mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin y te queda en joules.
También podríamos calcular el delta de U. El delta de U se calcula como N por CB por diferencia de temperaturas, que vendría a ser TA menos TC. Podemos copiar, ¿no? Podemos copiar esto tal cual lo podemos copiar. Lo único que se va a diferenciar es de que ahora vamos a utilizar CB, ¿ok? Y el CB no es 5 medios, pues, ¿no? El CB es 3 medios, pero de ahí vendría a ser lo mismo. A ver, vamos a calcularlo acá. Sería menos 6.235,5 joules. Ahí está. Y finalmente podemos hallar el trabajo. ¿Cómo podríamos hallar el trabajo? Bueno, con la primera ley de la termodinámica, por ejemplo. Porque yo sé que la primera ley nos dice lo siguiente, ¿no? Delta de U es igual a calor menos trabajo. Si nosotros despejamos, vendría a ser trabajo es igual a calor menos delta de U. Ahí está. Por lo tanto, el trabajo vendría a ser igual a calor es menos 10.392,5 menos delta de U, que es menos 6.235,5. Con eso tenemos el valor del trabajo, que vendría a ser menos 4.157. Menos 4.157 joules. Ahí está. Bien. Con eso vemos que ya tenemos el calor, el delta de U y el trabajo de todos los procesos, tanto del proceso isobárico, isotérmico e isocórico. Bien. Listo. Entonces, la parte B ya está calculada. ¿Ok? Ya tenemos el calor, el trabajo y el cambio de energía interna, o sea, el delta de U para cada uno de los procesos. Finalmente, en la parte C te dicen, averigüe para el ciclo completo qué ocurre con el U, con el trabajo y con el calor. Te están hablando para el ciclo completo. Ok, vamos a colocar acá. Viene algo muy importante. Para todo ciclo termodinámico, jóvenes, vamos a apuntar acá, para todo ciclo termodinámico, nosotros siempre vamos a decir que para todo ciclo termodinámico el delta de U vale cero, el delta de H también vale cero, y todo lo que sea delta siempre vale cero, ¿ok? Todo lo que sea delta vale cero. Incluso más adelante, ¿ya? Vamos a ver otro que se llama delta de entropía, variación de entropía, que también vale cero, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver cuando analicemos la segunda ley de la termodinámica, ¿bien? A ver, vamos a comprobar si efectivamente la variación de U en el ciclo vendría a ser igual a cero. Vamos a ver. Para eso tenemos que sumar todos los delta de U. A ver, primero, para el proceso isocórico, el delta de U vale 6.235,5. Ok, sería entonces acá 6.235,5 más delta de U para el proceso isotérmico. Delta de U en el isotérmico vale cero. Entonces acá ponemos más cero. Más el delta de U en el proceso isobárico, que nos salió, aquí está, menos 6.235,5, ¿ya? Menos 6.235,5. Si tú te das cuenta y sumas estas cantidades, ¿sí o no que te sale cero? Ahí está, comprobado. El delta de U de un ciclo sale cero, ¿ok? Vale cero. De la misma manera, podríamos comprobar, por ejemplo, cuánto vale el calor del ciclo termodinámico. Ojo, el calor no tiene que salirte cero, ojo, por si acaso, ¿ya? Vamos a ver. El calor en el proceso isocórico vale 6.235,5. Ok, 6.235,5. Más el calor en el proceso isotérmico. En el isotérmico el calor vale 6.518,6, ¿ya? Más 6.518,6. Más el calor en el proceso isobárico, perdón. El calor es menos 10.392,5. Bien, menos 10.392,5. A ver, vamos a ver cuánto sale esto de acá. 2.361,6 más 2.361,6. Y ahora calculemos el trabajo del ciclo. A ver,
El trabajo en el proceso isocórico vale cero, ahí está, el trabajo vale cero, colocamos aquí, trabajo es igual a cero, más el trabajo en el proceso isotérmico vale, aquí está, 6.518,6. Ya. El trabajo en el proceso isotérmico es 6.518,6. Más el trabajo en el proceso isotérmico nos salió menos 4.157. Colocamos aquí menos 4.157. A ver, vamos a ver cuánto sale. 6.518,6 menos 4.157 sale 2.361,6 joules. ¿Y qué te puedes dar cuenta? ¿Qué sorpresa te has dado cuenta? Te has dado cuenta de que el calor del ciclo te salió igual al trabajo del ciclo. Profe, ¿eso siempre se va a cumplir? Sí. En un ciclo termodinámico siempre se tiene que cumplir que el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo. ¿Y eso por qué? Muy fácil. Eso se explica por la primera ley de la termodinámica. ¿No ves que la primera ley de la termodinámica te dice esto? Delta de U es igual a calor menos trabajo. Si el delta de U del ciclo vale cero, si esto de acá vale cero, se supone que calor va a ser igual al trabajo. Ahí está. ¿Ok? Así que es correcto que los valores de calor y trabajo te salgan iguales. ¿Bien? Ahora, cuando tú estés resolviendo estos ejercicios, por ahí te vas a dar cuenta que en algunos el calor y el trabajo no salen del todo iguales. A veces salen una diferencia de 5 joules o 5 kilojoules o 10 kilojoules. Bueno, todavía es tolerable esa diferencia, ¿ya? Pero claro, si el calor te sale 5.000, digamos, 5.000 joules, y el trabajo te sale 7.000 joules, oye, ahí sí hay una diferencia considerable, ¿ya? Pero si son unos cuantos joules, te diría que hasta unos 10 más o menos, no hay ningún problema, todavía está dentro del error permisible, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso hemos sacado como conclusión, jóvenes. En un ciclo termodinámico, los deltas, delta de U, delta de H, siempre van a salirte cero. Tienen que salirte cero obligado, ¿ya? Y también hemos llegado a la conclusión que el calor del ciclo y el trabajo del ciclo tienen que ser o tienen que salirte iguales, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Chao, chao.